Muy buenas tardes, qué gusto ver de ustedes, qué gusto verlos aquí nuevamente, gracias a los que se van a conectar. Sean bienvenidos en este 10 de julio del 2024. Para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias de verdad por seguirnos en una emisión más de salud mental. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Ya leyó el título de nuestro programa y cuando anunciamos este título, por supuesto que se dieron diversas reacciones. Y me encanta porque podemos conocer las opiniones diversas de cada uno de ustedes. Vean, ¿por qué somos impacientes con nuestros hijos? Y podemos tener muchas respuestas. Hoy vamos a hablar de qué nos dice la psicología. Si usted en algún momento ha perdido la paciencia o ha tenido alguna dificultad con la paciencia en relación a sus hijos, en relación a su crianza, incluso si usted no tiene hijos pero recibió una crianza de alguien impaciente o con poca paciencia, quizás comprenderá muchas de las cosas que en esta tarde queremos hablar. Así que sean bienvenidos y recibiremos cada uno de sus comentarios. Esperemos que en esta tarde, que ya se está conectando en Facebook, usted pueda charlar con nosotros completamente en vivo. Si es la primera vez que nos ve, recuerde que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde transmitimos a través de Ultimatum MX. Si nos está escuchando en modalidad de podcast, por favor vaya todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde a esta página de Facebook de Ultimatum MX, nuestra casa editorial. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿por qué somos impacientes? Primero que nada, ¿quién es una persona impaciente? Porque hablamos muchísimo de la paciencia, del rol que ejercemos como padres, de la manera en que tenemos que ser con nuestros hijos, pero ¿quién nos enseña a ser pacientes? Ser pacientes es parte del temperamento, es parte del carácter, se adquiere con el tiempo, lo adquirimos automáticamente, es un rasgo de nuestra personalidad. ¿O qué nos lleva a ser pacientes? Porque si vamos a hablar de impaciencia es porque el otro extremo es la paciencia. Fíjense, creo que esas son las dicotomías o los procesos que a veces hacen que un concepto no se entienda. Porque pensamos que ser impacientes es no tener nada de paciencia y ser pacientes es no ser completamente con falta de paciencia. Quiero que se entienda este proceso porque muchas veces hay personas que pierden la paciencia un momento y pueden llegar a sentir que fallan como padres. De hecho, en muchos de los aspectos y en muchas de las dinámicas familiares, muchas personas creen o consideran que están fallando como padres cuando pierden la paciencia. Y algo que debemos entender y que nos gustaría en esta tarde dejar en claro es que perder la paciencia es parte de ser humano. Perder la paciencia puede ser en un momento o en una situación o circunstancia específica que representa un desafío para la persona en concreto. Es importante mencionarlo porque a veces lo que termina ocurriendo es que pues le damos este sentido de que debemos de ser 100% pacientes, jamás debemos de sentirnos impacientes, jamás debemos perder la paciencia y esto está completamente alejado de la realidad. Los seres humanos podemos perder la paciencia, pero depende cómo la perdemos y depende cuáles son esos estímulos que nos hacen perder la paciencia. Quiero dejar muy en claro también este aspecto. Hay personas que necesitan casi estímulos nulos o muy bajos o que no representen un desafío para perder la paciencia. Esto tiene que ver con la forma en que crecimos, con el estrés diario y con muchas cosas que se pueden acumular que terminan siendo factores para el desarrollo de estas características en nuestra personalidad. Entonces, yo como padre puedo estar cargado de situaciones laborales, puedo tener un ambiente laboral que desafía mi condición emocional, que desafía mi condición física. Y al llegar a mi casa no tengo ningún tipo de motivo, ningún tipo de gana o ningún tipo de disposición para seguir tolerando estímulos de ese tipo. ¿Por qué hablo desde esta perspectiva? Bueno, hay trabajos de personas que incluyen trabajo con niños. Y uno podría pensar que el trabajo con niños
por ejemplo, de un maestro o de una maestra de preescolar o de primaria, podría hacerlos sumamente tolerantes a los ruidos y a los berrinches y a los procesos que se viven en los niños, como para llegar lo suficientemente entrenado ante los desafíos que puede encontrarse en su casa. Pero muchas veces ocurre lo contrario, es decir, la mamá ya llega harta de escuchar niños, de escuchar berrinches, de intentar conciliar, y toda nuestra energía que se nos fue en el trabajo nos imposibilita el desarrollarnos de manera asertiva en nuestra casa porque ya llegamos cansados, ya llegamos hartos. Es más, me atrevo a decir, podemos llegar hasta estar lo suficientemente fatigados que no solo no funcionamos como padres pacientes, sino como esposos o como esposas o como hijos. Porque parte de la impaciencia es una intolerancia a los estímulos externos, al ruido, al resolver problemas, nos coloca a la defensiva. Vamos perdiendo como ciertas funciones o ciertas disposiciones que nos pueden hacer encontrarnos en un lugar mejor cuando aprendemos a descansar, a distinguir que nuestra familia no tiene la culpa. Ese podría ser un aspecto externo que influya en el desarrollo de la impaciencia o que puede colocar a un papá sin disposición a escuchar, a charlar o a estar atento al proceso de su hijo. ¿Por qué? Porque puede llegar y su hijo le solicita jugar y él quiere que sea rápido y él quiere que ya termine y él no lo quiere escuchar. Hay diversos relatos de personas que saben que sus hijos tienen ciertas características y ellos ya están a la defensiva. Es que mi hijo habla mucho y yo vengo harto de escuchar personas, es que él me quiere contar cosas irrelevantes o cosas que ya me contó y yo ya no quiero escucharlo. O tengo cosas más importantes en qué pensar o tengo cosas más importantes que resolver que escucharlo. Y si nosotros notamos esa postura, aunque parezca inofensiva, con solo decirlo y como lo estoy expresando hoy, muchas personas pueden considerar que se trata de un formato de crueldad, pero muchas veces es la realidad que algunos padres viven, que algunos padres experimentan y que algunos padres están entregando a sus hijos. En este sentido, quisiera dejar en claro que no estamos generalizando, estamos hablando de procesos que se puedan dar en la realidad de la vida de una dinámica familiar. Esto no implica que seamos malos padres, pero quizás no lo estamos haciendo adecuadamente. Porque mi hijo se puede acostumbrar a que siempre lo interrumpan, a que las cosas que él quiere decir o quiere expresar no tienen importancia, o que las cosas que él siente o las cosas que él percibe no son lo suficientemente importantes como para ser un tema de conversación en casa. Ese conflicto se termina convirtiendo en un elemento de aprendizaje, en cosas que se van grabando en nuestra vida. Es decir, yo no soy importante, lo que yo siento no es importante, lo que yo digo no es importante, y algo que es elemental: no voy acumulando recuerdos con mis padres. Ojo, que aquí me gustaría ser muy preciso en lo que diré. Deberíamos de cuestionarnos, todos aquellos que somos papás, cuántos recuerdos positivos, favorables, amables, el término que usted le quiera poner, estamos acumulando con nuestros hijos. ¿Cómo me recordará mi hijo el día de mañana? Adelantemos el reloj 10 años. ¿Cómo me va a recordar mi hijo en 10 años? ¿Como un papá ausente, como una mamá ausente, como una mamá a la que uno no podía acercarse porque siempre estaba harta, porque siempre estaba cansada, porque siempre ponía pretextos de que estaba sudada, de que no se había bañado, de que no quería que nadie se le acercara en ese momento, de que estaba harta de que la abraces tanto tiempo? Entendemos que muchos de nosotros no crecimos con esa afectividad que los padres pudieron brindarnos, pero es nuestra responsabilidad el cómo podemos ser nosotros afectivos y significativamente emocionales para nuestros hijos.
Porque si yo sigo con ese patrón de no se me acerquen, yo no abrazo, yo no reconozco, yo no digo palabras positivas, entonces yo estoy continuando con un patrón que quizás en su momento a mí me afectó, pero que ahora yo estoy continuando, consciente o inconscientemente. El tema es que el daño se está realizando. Y aquí vamos a otro factor de la impaciencia, el aprendizaje por observación. ¿Qué tanto yo crecí viendo a mis papás ser de esta manera? ¿Qué tanto los adultos que estaban en mi dinámica familiar cuando yo era pequeño y en mi etapa de desarrollo eran con estas características? ¿Qué tanto ellos eran como intolerantes a los errores, a la frustración? ¿Qué tanto dejaban pasar las cosas como para que yo aprendiera que un error es catastrófico? Que equivocarse está mal, que equivocarse es algo por lo que debo luchar, nunca llegar a esa situación. Importante también mencionar lo siguiente: el aprendizaje por observación se da cuando veo cómo se tratan mis padres. Hay personas que no saben entablar una conversación, que el otro no ha terminado de hablar y ellos interrumpen de manera abrupta. Este es un rasgo que personas con diversas características mantienen, pero prevalece en personas con ansiedad. Es decir, tú estás hablando y yo te interrumpo, te corto. Te corto porque quizás así me acostumbré. Por el procesamiento de mi información, porque yo, mientras tú me estás diciendo algo, yo ya lo estoy pensando, yo ya lo estoy procesando en mi mente y ya te tengo una respuesta. Muchas veces nos hemos puesto en esta dinámica y así somos con nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos quieren contarnos nuestros problemas y les sacamos una lista de problemas que son más importantes, según nuestra lógica? Algo que hemos señalado en este programa durante mucho tiempo ha sido la postura adultocentrista que muchas veces tenemos con niños y adolescentes. ¿A qué me refiero? A pensar que solo los problemas de los adultos son importantes, a que solo los problemas económicos son importantes, a que solo las deudas, a que solo el pago de la casa, los problemas maritales son importantes, que un niño y un adolescente no tienen problemas, que un niño y un adolescente no deberían de preocuparse por la vida porque solo están para disfrutarla. Están para disfrutarla siempre y cuando existan adultos que le brinden todos los recursos y no le representen un daño, porque cuando esos adultos representamos un daño, de verdad que qué felicidad se puede tener ahí. ¿De qué felicidad puedo hablar cuando yo represento hostilidad en mi casa? ¿Cómo quiero que mi hijo me tenga confianza si yo no le permito expresarse? ¿Cómo deseo que mi hijo o mi hija me explique, me comente, se acerque, sea yo su figura de confianza, si cuando lo hace, antes de que termine yo ya hablé? Antes de que termine yo ya tengo una respuesta, o antes de que me diga yo ya me anticipé. Hay padres que tienen como un síndrome de adivinanza. Suponen todo y no preguntan nada. Creen conocer tanto a sus hijos que con solo la actitud de sus hijos ellos creen que ya no se equivocaron y que ya le dieron al clavo y que ellos ya saben qué está pasando con sus hijos. Y eso es completamente falso. Y eso es completamente erróneo. Porque suponer acorta la comunicación. Porque suponer hace que yo ya tenga una respuesta elaborada previamente y no me permite comunicarme con el otro de manera asertiva. Y aplica para los hijos, por supuesto que aplica. Entonces es importante que quizás yo deba reconocer qué es lo que me lleva a ser impaciente o a estarme viendo impaciente en mi dinámica familiar. Y es
que no sé escuchar. Tengo todo para decir, pero nada para escuchar. Tengo todo para dar, pero nada para recibir. Padres, escuchen a sus hijos. Cual sea la demanda y cual sea la situación, es preferible ser nosotros el primer filtro, el primer contacto de las cosas que le suceden, a que sean otros, que puedan mal aconsejar o puedan darle un consejo distinto al que yo le pueda dar. No porque yo sea sabio, pero como padres tenemos más recursos y es más factible hacer algo por mi hijo, por lo que me representa o debería representar, a lo que alguien que no siente nada por él haría. Pero esas áreas de oportunidad nosotros las dejamos. ¿Ya le preguntó usted a su hijo cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Sabe usted cómo la está pasando su hijo? ¿Sabe usted cuáles son las condiciones de su hijo a nivel emocional? ¿O únicamente estamos en una postura de yo proveo y no me importa lo demás? Yo te doy escuela, yo te doy gasto, yo te proveo de teléfono, de vestimenta, pero en todo lo demás no existo en tu vida. Sé, papás, y sabemos, y podríamos también mencionarlo, que la vida afuera está difícil en diversos aspectos: económico, social, de seguridad. En muchos aspectos podemos tener desafíos, pero la casa jamás debe estar en la última de nuestras prioridades. En esa escala de importancia, nuestros hijos deberían de ser primordiales. Y a veces entendemos, o mal entendemos, que por proveer todo lo que estamos haciendo está bien, sin darnos cuenta del daño que podemos llegar a causarle a nuestros hijos. Entendiendo esto, siendo conscientes de ello, yo podría analizar lo siguiente: quizás nunca aprendí a ser paciente. Y no lo aprendí porque papá y mamá no fueron pacientes conmigo, porque no sabían escuchar, porque no estaban atentos a mis necesidades, porque aprendí a reprimir mis necesidades o a contárselas a alguien más, a buscar en los amigos o en personas externas esa escucha. 2, quizás papá, mamá no fue tan afectivo porque no tenían el tiempo de hacerlo. Pero a pesar de que yo pueda también estar limitado en el tiempo y estar concentrado en muchas cosas, puedo decidir poner a mi hijo o a mis hijos como prioridad y que ellos sean una parte elemental de mi vida en la que no solo esté presente a nivel económico, sino también a nivel afectivo. Cuando nosotros entendemos este proceso, podemos tener mejores posibilidades de ser conscientes y de ser significativos en la vida de nuestros hijos, de aquellos que son nuestra responsabilidad. Ganar paciencia es un hábito. Ganar paciencia es algo a lo que se llega. La paciencia no es algo con lo que se nace, es algo que desarrollamos. Y si usted no es paciente y si usted le cuesta escuchar, quizás podemos empezar por pequeños procesos, por pequeños pasos, por pequeños aprendizajes. Y uno de ellos es: hay que escuchar antes de hablar. Hay que preguntar y no suponer. Hay que darnos ese espacio. Entender que una vez que yo salgo del trabajo, el trabajo se tiene que quedar en el área correspondiente y en mi casa también me necesitan, que la misma importancia que tiene un sector laboral también la tiene mi familia. Pero si mi familia se ha convertido únicamente en el depósito de mis frustraciones, discúlpeme, quizás nadie se lo dice, pero ¿ha pensado si a su familia le da gusto que usted llegue? ¿Ha pensado si a sus hijos le da gusto que usted llegue a casa? ¿O ya están esperando la hora en que usted llegue porque es un suplicio, porque es un martirio que usted llegue? Piénselo. Y quizás usted en este momento me diga: no me interesa, no me importa si me esperan, yo vivo y ya. Bueno, pero hágaselo saber a los demás. Y de verdad, a veces tendríamos que pensar mucho y ser
tener posturas que puedan sonar radicales, pero si no ayudamos, entonces no estorbemos. Si mi presencia en la vida de mis hijos únicamente está sirviendo para causar destrucción y caos, debería yo de pensar que quizás o me reformo o únicamente estoy creando un proceso de vida dañino. Porque tengo prioridad hacia los demás, tengo prioridad hacia afuera. Porque hay personas que son increíblemente espléndidos con los demás, son increíblemente espléndidos con sus amigos, con otros familiares, pero en su casa, de verdad que son personas completamente ajenas. Uno conoce a esas personas y dice, wow, qué increíble es, qué buena gente es, qué amable, qué personalidad tan noble. Habría que preguntarle a su familia si así es en su casa. Hay un dicho que aquí en México, no sabemos en los países en los que nos ven o nos escuchan si lo conocen, pero aquí en México decimos mucho, es candil de la calle y oscuridad en su casa. Significa que damos todo hacia afuera, pero que en casa podemos ser completamente opuestos. Usted puede tener los mejores reconocimientos en su trabajo, ¿lo tiene de sus hijos? Usted puede tener los mejores reconocimientos por sus amigos, puede ser usted el alma de la fiesta, ¿lo es en su casa? ¿Lo reciben con gusto? ¿Esperan la hora que usted llegue? ¿O para todos que usted llegue ya representa una hora negativa? Piénselo. Y no actúe con resistencia. Ábrase, sea consciente, trabájelo. Los procesos psicológicos nos permiten eso. Dejemos de hacer psicología a modo. Dejemos de hablar de cuestiones de motivación a modo. Hablemos de la realidad. Porque afuera cualquiera le va a decir que todos le tienen que reconocer y todos le tienen que agradecer lo que hace. Sí, la gratitud también es un proceso de la vida y es una característica que deberíamos de considerar todos. Pero no podemos tapar el sol con un dedo cuando tenemos actitudes nocivas para los demás. ¿Usted es igual de impaciente en su casa como lo es con sus amigos? ¿Usted es igual de impaciente en su casa como lo es con las personas de fuera? Vamos a tocar fibras sensibles. ¿Usted es igual de impaciente con su hijo o con su hija como lo es con la pareja que está conquistando? Piénselo. Jamás hemos hablado esto desde una postura de juicio. Hay que cuestionarnos. Afuera hay mucho material que únicamente tapa y habla de cosas desde posturas que muy poco se cumplen en la vida real. Tenemos que hablar de la psicología del diario, de lo que sentimos, de los procesos que están ahí, no de una psicología a modo. Pregúntese, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Paso muy poco tiempo con mi hijo y el tiempo que paso me dedico a regañarlo? ¿Paso muy poco tiempo con mi hijo y el tiempo que paso me dedico a criticarlo? Entonces esta cuestión ni siquiera queda de calidad porque yo estoy siendo hostil con mi hijo. Papá, sí, usted hace un gran esfuerzo económico por darle todo a sus hijos. Felicidades por ello. Pero si usted llega a las 9 de la noche y la media hora que va a convivir con su hijo, usted se pasa en el teléfono, o se pasa criticándolo, o se pasa regañándolo, no escuchándolo, señalándolo, ese tiempo es con el que su hijo se queda. Algo que debemos entender los adultos es que los niños no están receptivos a todo lo que hacemos por ellos. Mi hijo pequeño no se queda en la casa diciendo, wow, mi papá se va 8 o 10 horas a trabajar para darme todo lo necesario. No, mi hijo se queda con la actitud con la que yo llego, con la que yo lo trato, con el tono de voz que utilizo, con lo receptivo que estoy a sus necesidades, con el tiempo que le quiero dedicar. Todo lo demás es un logro que usted debe reconocerse, que se lo debe reconocer su esposa, que se deben de reconocer mutuamente en esta ayuda.
pero su hijo no está atento a esos procesos. No es tan importante. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Entonces, veamos hacia adentro, analicemos nuestras posturas, cuestionémonos. ¿Lo estoy haciendo bien como papá? ¿O mi impaciencia no es impaciencia, es frustración? Mi impaciencia no es impaciencia, es intolerancia. Mi impaciencia no es falta de paciencia, es falta de actitudes paternas o maternas. Es falta de sensibilidad y falta de empatía hacia el otro. Hay que analizarlo. Voy a leer algunos comentarios que aparecen en nuestro banner de Facebook para irnos despidiendo. Agradezco a Carlos Camacho. Dice, si los hijos son hiperactivos, hacen perder la paciencia. Dice Hugo Alonso, los hijos son siempre el reflejo de los padres y muy pocos pueden darse cuenta a tiempo de que se repita. Elizabeth Ruiz nos dice, debemos estar con ellos conviviendo para que nos vean como amigos. Enrique Román dice, tener hijos implica darles tiempo y dedicación. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios en esta tarde, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este programa sea significativo, esperamos que este programa sea una semilla, que nazca conciencia, que vengan procesos nuevos. Me encanta saber cuando las personas me dicen, escuché su programa y entendí esto. Y no se los digo desde el ego, se los digo desde el agradecimiento. Revisando las estadísticas del programa, basándonos en plataformas como Spotify o Google Podcast, agradezco mucho a la gente que nos escucha en España, que nos escuchan en Argentina, que nos escuchan en Colombia, que nos escuchan en Cuba, que nos escuchan en Perú. A todos ustedes, gracias. Que nos escuchan en Alemania. Vean, gracias a cada uno de ustedes por ello. Sigan esta plataforma, sigan los procesos. Cuando usted quiere interactuar con nosotros, recuerde, todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, a través de la plataforma de Ultimatum MX, estamos para servirle, para resolver sus dudas y para escuchar sus comentarios que siempre son bien recibidos. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos los que participaron en esta tarde. Nos vemos la siguiente semana aquí en punto de las 6 de la tarde. Soy Gregorio Camacho. Búsquenme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicólogo Gregorio de Jesús Camacho. Si usted seguía nuestra página anterior, tuvimos por ahí un detalle, fuimos hackeados por esa página. Por favor, síganos en nuestra nueva página. Nuestros seguidores han estado emigrando a ella. Psicólogo Gregorio de Jesús Camacho. En todo lo demás, TikTok, Instagram y redes sociales aparecemos de la misma manera, psicólogo Gregorio Camacho. Así que, si usted quiere charlar con nosotros, tener un tema, resolver sus dudas, tomar una sesión, escríbanos por favor en cualquiera de nuestras redes sociales. Estoy para servirles y les agradezco mucho el tiempo que dedicaron en esta media hora. Vamos a descansar y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Chao.